Bienvenidos a nuestra tercera sesión del cuarto módulo de claves y conclusiones. En este punto todavía de la observación. Estaremos trabajando hoy con el siguiente punto de las cosas en las que hay que detenerse. Y esto nos referimos hoy a las cosas que están relacionadas. Así que cuando hablamos de las cosas que están relacionadas en la Biblia, vamos a tocar tres aspectos importantes. Uno, de lo general a lo específico. Dos, preguntas y respuestas. Tres, causa y efecto. Así que estas son las tres cosas que vamos a estar analizando en esta sesión. Comencemos con el primer punto, que tiene que ver con de lo general a lo específico. Y es importante que tú y yo podamos entender esto en la Biblia. La Biblia muchas veces nos presenta algo general y enseguida empieza como que a mostrarnos los puntos específicos de eso que está mostrando generalmente. A ver, para que lo podamos entender, vamos al ejemplo bíblico. Cuando nosotros vamos a Génesis, capítulo 1, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta, como hemos dicho anteriormente, de que en el versículo 1 y 2 del Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es algo muy general. Aquí se habla de la creación desde un punto de vista muy general. Pero dense cuenta que este principio, ya desde que comienza la Biblia, Dios nos está mostrando que siempre Él va a mostrar los pasos, lo específico, para que nosotros podamos entender lo general a través de lo específico. Dios es un Dios de procesos. Por eso nosotros vemos que la creación se muestra en estos dos versículos de una manera muy general, pero ahora a partir de ahí en adelante se nos va a mostrar punto por punto, día por día, cómo fue el día, cada uno de la creación. Y es por eso que nosotros debemos sacarle provecho a esta enseñanza para darnos cuenta de que Dios es un Dios de procesos, un Dios que nos muestra las cosas en etapas, que va de lo específico para que podamos entender también lo general que nos dice. Y en este caso ocurrió así. Tal vez de la misma manera podemos encontrar nosotros el ejemplo con Mateo capítulo 6. Porque en Mateo capítulo 6 vamos a encontrar un ejemplo en el que se habla de manera general y pasa a lo específico. Pero permítame hacer una especie de paréntesis antes de entrar en este punto de Mateo 6. Porque anteriormente nosotros hemos hablado de lo que significa detenerse, no solamente observar, sino hacerse preguntas, revisar concienzudamente el texto que estamos nosotros estudiando. Y en este caso vamos a encontrar en Mateo 6 que forma parte de una lectura. Yo asumo que usted ha leído la Biblia y que cuando ha leído Mateo se ha dado cuenta de que el capítulo 6 de Mateo forma parte de lo que es famosamente conocido como el Sermón del Monte. Y este Sermón del Monte consta de 3 capítulos. Comienza en el capítulo 5, pasa al 6 y termina en el 7. Así que el capítulo 6 es parte de lo que representa el Sermón del Monte. Ahora bien, es muy importante lo que dice el capítulo 6 y tal vez quiero hacer la referencia de lo que significa ser el centro, ¿no? Como el jamón dentro de un sándwich. ¿Sí? Están los dos panes y está el jamón o la proteína, como usted la quiera llamar, huevo, pollo, queso, dentro del sándwich. Ahora, ¿qué pasa? Que el capítulo 6 está insertado dentro del capítulo 5 y 7. Pero quiero aclarar algo. Hay personas que piensan que cuando digo esto, estoy realzando tal vez más el 6 y restando la importancia al capítulo 5 y 7. Y nada que ver. Todo lo contrario. Todo el contenido es importante. Tan importante como que nadie se come un sándwich solamente con los panes, sin el jamón. O nadie se come el jamón solo y puede decir: me acabo de comer un sándwich. ¿Cierto? Me hace acordar cuando yo era joven, muchacho, que en mi ciudad, Valencia, en Venezuela, había un vendedor de perros calientes que se llamaba Víctor, muy famoso él. Y nunca faltaba aquella ocasión en la que yo de repente estaba haciendo mi orden y alguien dentro de los que pedían decía: a mí me das 3 perros calientes pero sin salchicha. Y yo decía dentro de mí: wow, se puede pedir un perro caliente sin salchicha. Eso es como decir que me estoy comiendo un sándwich solamente porque me como los 2 panes. Entonces, en ese sentido, quiero que entendamos que el sándwich consta de los panes, pero también del jamón.
Ahora, lo más nutritivo tal vez, sí, podemos resaltar que sea lo que está dentro, ¿sí? El jamón o la proteína que tiene dentro el sándwich. Y en este sentido, Mateo 6 tiene muchísimas cosas importantes que tienen que ver con nuestra vida. Esto lo quiero aclarar porque es que muchas veces nosotros no entendemos cuando uno está explicando algo y normalmente la gente no entiende. Repito, voy a aclararlo otra vez con otro ejemplo. Una vez se le acercaron al Señor diciéndole de quién es la cara que está en la moneda. Y él respondió algo interesante. Del César. Bueno, la gente respondió el César y él dijo, bueno, pues den al César lo que es del César y la otra cara de la moneda y a Dios lo que es de Dios. Entonces fíjense en algo que yo quiero decirte. Cuando nosotros hablamos de las dos caras de la moneda, quiero hacer simplemente una referencia a que no podemos desechar una parte de la información. Una moneda consta de dos caras. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, quisiéramos hablar de un tema cualquiera, en este caso, por ejemplo, la tolerancia, lo que yo normalmente escucho es que la gente habla de que la tolerancia debe ser primordial en la vida de todo aquel que se precie de ser cristiano. Entonces, obviamente, hay que ser tolerantes. Y sí, claro que sí, pero repito, esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que también hay momentos en los que uno debe ser intolerante. Nuestro Señor lo demostró así. Por ejemplo, hubo momentos en el que Él se transó, fue intolerante. ¿Cuándo se debe ser intolerante? Cuando se habla acerca del pecado. Ahí es donde uno ya debe ser intolerante. Pero cuando se habla sencillamente de cualquier otro tema, no. Uno debe aprender a ser tolerante con las diferencias, tolerante con las posiciones, con las opiniones, aún con las creencias y convicciones de cada quien. Pero una cosa es ser tolerante con todas esas cosas y otra cosa es ser tolerante con el estilo de vida, con el pecado que domina. En ese sentido no podemos ser tolerantes. Entonces esas son las dos caras de la moneda. Eso es como cuando hablamos, por ejemplo, de la disciplina de un niño. Cuando nosotros estudiamos el tema de la autoridad representa que debe haber obediencia a la autoridad. El padre es autoridad sobre el niño o la madre es autoridad sobre el niño. Por lo tanto, el niño debe obediencia a la autoridad. Pero ¿qué pasa? Que a veces yo he visto cómo padres se enfadan demasiado y se descargan en disciplinas exageradas a un niño sencillamente porque se le quebró un plato de comida al caérsele al suelo, porque reventó un florero y al caer el florero también reventó la baldosa del piso. Bueno, aquello desató la furia del padre o de la madre y lo terminaron disciplinando muy duramente. Ahora, yo quisiera que entendamos este punto. Un padre debe disciplinar a sus hijos, claro que sí, pero ¿cuándo? Cuando se supone que no es por torpeza, por un error, por una torpeza, por una falta de concentración tal vez, sino simplemente cuando ya nos damos cuenta de que la reacción del muchacho es en contra de la autoridad. Se está rebelando contra la autoridad. Cuando es así, entonces sí requiere de mayor disciplina. Cuando no, obviamente no, porque ¿quién no se equivoca? ¿Quién no ha dejado caer un florero o no se le ha roto algo alguna vez? Entonces tenemos que aprender a discernir, ¿no? A diferenciar estas dos cosas. Las dos caras de la moneda, igual hay que aprender a diferenciarlas. Lo general de lo específico hay que aprender a diferenciarlo. Y así como lo vimos en Génesis, ahora lo vemos en Mateo 6, hablando del sándwich, ¿no? De la proteína, de Mateo 6. Miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 1 de Mateo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? En este capítulo 6 va a mostrarnos el primer versículo con una enseñanza general. Esto es general. ¿Sabe? El hecho de que el Señor no quiere que tú y yo hagamos las cosas con la motivación equivocada. Nosotros debemos hacer las cosas con la motivación correcta, hacerlo todo como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo de que de Él recibiremos recompensa. Ahora, aquí está diciendo de que cuando nuestra motivación es que hacemos las cosas para ser vistos, ¿qué dice la Biblia? Ya nosotros entonces tenemos nuestra recompensa, ¿ok? Así que debemos de guardarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Eso no debería ser. Ahora, ¿qué pasa? Que ya a partir del versículo 2 se nos muestra cómo en los siguientes pasajes
nos muestra lo específico. ¿A qué se refiere eso de estar haciendo cosas en público para ser vistos? Bueno, en el versículo 2 dice, cuando pues des limosna. Dice que nosotros debemos dar limosna no tocando trompeta para que todo el mundo nos vea, sino hacerlo en secreto. Así que cuando nosotros estamos dando algo, ojalá que nuestra motivación no sea que la gente nos mire cómo estamos nosotros dando, o darlo en el momento en que sabemos que todas las miradas están sobre mí. No, el Señor está diciendo que si tú esa es la actitud tuya, ya tú tienes tu recompensa aquí. Pero nosotros debemos hacer tesoros en el cielo más que hacer tesoros en la tierra. Lo segundo que nos menciona es en el versículo 5, y cuando ores. ¿Te das cuenta? Es algo ya más específico, porque tú puedes preguntarte, ok, ¿qué significa hacer las cosas para que la gente me vea? Bueno, ya sabes. Uno es cuando dice ahí la Biblia entonces, versículo 2, cuando des. En el momento en que tú das, ojalá que tú lo des con la motivación correcta, no para ser visto. 2, cuando oras. Y que no seas como los hipócritas que dicen aman el orar en público, ¿sí? Sino que tú vayas en lo secreto a tu Padre que está en lo secreto para que Él te recompense en público. Entonces ahí sigue mencionando específicamente y finalmente va al versículo 16 que dice, cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero en cada uno de los casos dice, pero tú cuando des, pero tú cuando ores, pero tú cuando ayunes. No lo hagas solamente para ser visto, para recibir la recompensa de la gente. Entonces es interesante, familia, que nosotros vamos a encontrar esto repetidamente en las Biblias. Cosas que van de lo general a lo específico. Pero también vamos a encontrar en la Biblia cosas que tienen que ver con preguntas y respuestas. Interesante, porque obviamente, ¿qué tal nosotros tener preguntas sin respuestas? ¿Quién no quiere tener respuestas a las preguntas? Claro que es importante tener respuestas a las preguntas. Y ojalá que nosotros podamos siempre encontrar respuestas. Pero tenemos que tener cuidado de entender bien cómo a veces son las respuestas. Porque a veces una respuesta puede ser una misma pregunta, ¿sí? O a veces una respuesta puede estar implícita en el silencio. Entonces, preguntas y respuestas es algo interesante que vamos a encontrar en la Biblia. Por ejemplo, Romanos capítulo 6. En el verso 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces fíjense que hay en este verso y en el 2, en el 1 y en el 2, algo interesante, una pregunta que se fortalece con otra pregunta, hay una respuesta que genera otra pregunta como respuesta. Y yo creo que la Biblia es interesante porque cuando este tipo de situaciones ocurren, nosotros debemos detenernos, analizar bien, ¿sabe? Porque si no, nosotros podemos ser muy simplistas a la hora de interpretar la Biblia. Entonces pudiéramos nosotros decir que, bueno, vamos a tener que perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Sí, porque había una declaración, ¿no? Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por lo tanto, entonces, ¿qué? ¿Nosotros vamos a permanecer en el pecado? No, en ninguna manera es lo que dice Pablo. Entonces, fíjense la importancia que tiene estas preguntas y estas respuestas. Yo creo que es importante que nosotros hagamos preguntas y respuestas, pero tenemos que tener cuidado de algo. Tratar de entender de que las preguntas nuestras no pueden ser en ningún aspecto para argumentar contra Dios. Esto es algo que sí es bueno que lo entendamos. Esto le pasó, por ejemplo, a Job. Un día Job empezó como que a argumentar a Dios. Y Dios agarró y le dijo, bueno, ok, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a empezar a hacer preguntas y tú me vas a responder. Y lo empezó a llenar de preguntas que Job no sabía ni qué cosa responder. Yo quiero hacerte saber algo. Nuestra actitud debe ser entendida. El problema de Job es que Job todavía no había entendido quién es Dios. Job había oído de Dios, pero él un día pudo decir, gracias a Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando entendió por fin que las respuestas muchas veces no las encontramos en nosotros ni en las circunstancias, sino en el mismo Dios. Por eso Dios, al hacerles pregunta, vuelve su atención hacia Él. Y esto es lo que yo quiero que tú pienses. Que nuestras preguntas o nuestros argumentos tengan que ver con Dios, con su plan, con su motivación, con lo que Él realmente quiere.
Por ejemplo, ¿tú alguna vez has oído preguntas como ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué no pudo haber sido a otros? Si hay tanta gente malvada en el mundo, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permitió que fuese a mí? O tú has oído tal vez preguntas como, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Por qué hay tantos niños sufriendo? ¿Por qué tantas guerras? Y son las típicas preguntas que se formulan aquellos que no conocen a Dios, que no han entendido por la palabra que el problema no está en Dios, que el problema está en el corazón del ser humano, que en el interior del corazón es donde están guardadas todas las porquerías que el hombre saca. Por eso dijo el Señor en cierta ocasión, no es lo que está afuera lo que contamina, sino lo que entra lo que contamina, porque de adentro es de donde salen las cosas malas. Yo quiero que tú y yo entendamos realmente que para Dios es importante que entendamos la condición del ser humano, que el ser humano necesita respuestas, pero que las respuestas están en Dios. Y yo te pregunto algo, ¿tú crees que Dios no hubiera podido hablar mucho más claramente que lo que habló en la Biblia? Claro que sí. Te pregunto, ¿no te has dado cuenta cómo debatimos en las diferentes denominaciones, por hablar de los cristianos mismos? Unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, unos piensan que la salvación se pierde, otros piensan que no se pierde, unos piensan que existe el rapto, otros piensan que el rapto no existe. Entonces la pregunta mía es, ¿no hubiese podido Dios hablar mucho más claramente y decir, bueno, pónganme mucha atención porque lo que voy a decir ahora lo digo ahora, pero en el siglo XXI, si en pleno año 2021, ustedes van a tener muchas dudas acerca de si la salvación se pierde o no. Déjenme decirles si se pierde o déjenme decirles no se pierde. No ha podido decir eso. O ha podido decir, ¿sabe? Como en el 2021 tendrán muchas dudas, quiero que sepan que sí existe el rapto o déjenme decirles que no existe el rapto. ¿Lo hizo Dios? No, no lo hizo. ¿Responderá a la pregunta de por qué a mí? ¿O responderá a la pregunta de por qué los niños o por qué las guerras? No. ¿Saben por qué? No porque no quiera responder a eso, sino que ya en la palabra está revelado el por qué. El corazón del hombre es el que necesita sanidad. El problema no es de Dios, el problema es del hombre. Ahora, pongamos atención, porque si bien es cierto que hay preguntas en las que la misma Biblia da la respuesta, a veces hay preguntas en la Biblia en donde Dios pregunta y está esperando tu respuesta. Y ojalá que tú seas como Isaías. ¿Recuerdan el tema de Isaías en el capítulo 6? ¿Sí? Cuando después al final de aquella historia Dios preguntó, ¿a quién enviaré pues e irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Ojalá nosotros tengamos esa misma respuesta en nuestra boca cuando Dios nos pregunte. Vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con la causa y el efecto. Cuando nosotros hablamos de causa y efecto, quiero resaltar un pasaje de la Biblia bien interesante, que es en Hechos capítulo 8. Obviamente aquí nos está pasando algo similar. En el capítulo 8 hay un contexto que tiene que ver con el capítulo 7 y el capítulo 9. ¿Ok? Así que una vez más el 8 se convierte en el jamón del sándwich. Perdón. Fíjense, en el capítulo 7 vamos a encontrar que Esteban, un hombre de Dios, un discípulo de Cristo, con mucho de nuevo, con mucho poder, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar las buenas nuevas. Y obviamente, no gustándole a Roma esta situación, lo martirizaron. Él fue matado, lo mataron a pedrada. Es decir, él fue un mártir de la obra. Interesante porque la Biblia dice que comienza en el capítulo 8 precisamente, en el jamón del sándwich, comienza diciendo, y Saulo es quien después a la postre lo vamos a ver como Pablo, el apóstol. Este Saulo de Tarso, dice, consentía en su muerte. Recuerden que Saulo, un fariseo de fariseos, un tipo muy celoso de sus creencias, perseguía a la iglesia cristiana. Perseguidor, acuérdate de esto. Causa y efecto, acuérdate de esto. ¿Qué fue lo que pasó? Que la causa
era Dios. La causa fue lo que Cristo hizo en la cruz, lo que le iluminó el Espíritu Santo a Esteban. ¿Cuál fue el efecto? Que su predicación se comenzó a volver importante para los primeros creyentes. ¿Qué pasó? Que eso dio un efecto secundario. El efecto secundario es que Roma evidentemente comenzó también a perseguir grandemente a los cristianos por temor a lo que ellos podrían representar. Esteban en este caso fue un mártir, pero Pablo, siendo perseguidor, dice que consentía en su muerte. Y lo interesante es que dice la Biblia literalmente ahora en el capítulo 8, verso 1, después de que dice que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Otra vez tenemos otra causa, la causa de algo más, de un efecto más que sucedió. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y el efecto, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Te das cuenta? No solamente se empieza a cumplir lo que decía Hechos 1:8, de que hasta lo último de la tierra, pasando por Jerusalén, toda Judea y Samaria. Ahora se está cumpliendo, pero fíjense que el efecto es que por causa de aquella persecución, ahora el evangelio está siendo predicado mucho más nuevamente. Ahora, interesante. ¿Por qué? Porque tristemente nosotros estamos viviendo una época de mucha comodidad como cristianos. Estamos viviendo una época, sobre todo en muchos de nuestros países occidentales, en los que no padecemos de persecución. No somos aquella iglesia de los primeros tiempos, como en los tiempos de Esteban o los apóstoles. Tampoco, somos la iglesia como los chinos. En China, por ejemplo, en Corea del Norte, que son iglesias muy perseguidas. Y fíjense qué interesante porque de China se conoce que es la iglesia más grande. La cantidad de cristianos más grandes en el mundo han salido de la China. Es decir, alguno podría decir, bueno, pero es que es como muy lógico. ¿Por qué? Porque China es el país con mayor población mundial. Y por eso es que tiene entonces la mayor cantidad de cristianos. No, créame que no es por esa la razón. La razón es porque en China se ha perseguido tremendamente a lo que es el cristianismo y a la Biblia. Y eso ha permitido que la iglesia en la persecución tenga más denuedo para predicar. Entonces vea la causa, la persecución, la causa. Y el efecto, la predicación del evangelio. Tristemente, muchos de nosotros, hasta que no seamos confrontados, hasta que no seamos perseguidos en alguna manera, no vamos a reaccionar para poder tomar nuestro lugar. Y eso es lo que se está esperando de nosotros. Ahora fíjense que con este hombre llamado Saulo, dice que cuando vio nuevamente que la iglesia se arremetió en predicación y predicaba con denuedo, entonces estaba dispuesto a ir a Roma para buscar la manera de confabular para acabar con los cristianos. Pero dice la Biblia aquí en el capítulo 9 que Saulo ahora tiene un encuentro con Jesucristo y él se convierte. Y pasa de ser ahora un perseguidor a un predicador del evangelio. Así que nos damos cuenta de que este asunto de causa y efecto también lo vamos a ver alrededor de toda la Biblia. Por eso es importante que cuando nosotros veamos de lo general a lo específico, de preguntas y respuestas o causas y efectos, nosotros nos detengamos para ver qué cosas importantes nos está tratando de comunicar el Señor. Así que bueno, esperemos hasta nuestra próxima sesión en donde estaremos hablando de fijarnos y observar bien las cosas en que la Biblia se nos presentan como similares. Espero que le hayas sacado provecho a esta sesión. Que Dios te bendiga.